huelga de deberes. Elena Gómez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Presidenta de Confapa, enseguida imos compartir co resto da mesa esta proposta, pero por que unha folga? Por que chegar a este extremo? Bueno, en realidade non é unha folga, simplemente unha campaña sobre o problema dos deberes escolares baixo o lema "Na miña escola falta unha asignatura, o meu tempo libre". A demanda das familias de non ter tempo para conciliar cos seus fillos, de non ter tempo para estar con eles as fins de semana, de que os nenos ven alongada a súa xornada escolar nas casas, levounos a esta campaña para sensibilizar non únicamente a comunidade educativa, senón a toda a sociedade, como mostra de que o sistema educativo non funciona. Un sistema educativo que ten que rematar nos fogares está claro que non está a funcionar por varios motivos. Enlazo o primeiro é que os pais temos ese dereito á vida familiar, está impedido por unhas tarefas que deberían ter rematado na escola. E por outra banda, os deberes son segregadores no sentido de que rompen a equidade que mantén desde sempre a escola pública e que debe manter todo o sistema educativo que se precie. Decides que non é folga, pero vai haber unha recomendación por parte dos pais de que os fillos non cheguen o luns vindeiro cas tarefas feitas. No caso de que se atopen con profesores que si exixen que esas tarefas estén feitas, non é poñer o neno, digamos, no medio dun debate? No, vamos a ver, os nenos van quedar ao marxe deste debate. No caso de que un docente decida que sí pon tarefas escolares, o sea que esperemos que sexan os menos, trataremos de amañar con el, bueno, pues si pos os deberes que sexan razonables para que poidan quedar feitos o venres e que de cando menos o sábado e o domingo libres. Está todo calculado, hai unha carta para as direccións dos centros para que a transmitan ao claustro, hai unha carta de cada familia ao titor pedíndolle que deixen ese tempo libre aos nenos, un dereito que é dos nenos, está na Convención dos Dereitos do Neno no artigo 31, ten dereito ao esparcemento, ao xogo, etcétera, etcétera. Bueno, xa digo, en caso de haber enfrontamento, que decida o neno. Se o neno quere facer as tarefas, fará as tarefas. Nos o que non vamos facer nunca é enfrontar o neno co docente, xamais. Pero ese caso que estou plantexando se pode producir? Pódese producir. Un profesor que exixa que as tarefas estén feitas e o neno que non as leve feitas e que haxe algún tipo de consecuencia para o neno? No, aí o neno tomará a decisión de se quere facer os deberes ou non. Se o neno é pequeno, evidentemente non vamos consentir que haxe un enfrontamento entre un menor e un docente. Lo planteáis en contra de los deberes, ¿no? Es decir, parece que tú lo matizaste, ¿no? A medida que fuiste explicando, y yo entiendo a lo que te refieres, ¿no? Y estoy de acuerdo con el kit de la cuestión, de que hay que cambiar el modelo educativo hacia un modelo más adaptado a nuestros tiempos, primero, porque también hay un cambio generacional importante, a mí me parece, en la forma de aprender de los niños de hoy en día, que las formas que tuvimos nosotros para adaptarlos al mundo de hoy. Y en ese sentido hay que ir hacia un modelo que promueva mucho más la autonomía en el aprendizaje, que promueva mucho más la capacidad de buscar y estudiar por su cuenta, ¿no? Cosas que les interese, que estén determinados por una motivación intrínseca, toda esa teoría, ¿no? que conocemos todos, que está muy documentada en la investigación, además de que esos modelos educativos son muchísimo más eficientes. Pero en cierto sentido eso pueden seguir siendo deberes, puede ser una cuestión de terminología, pero pueden seguir siendo deberes, simplemente son otro tipo de deberes los que estáis sugiriendo que deberíamos tener. Deberes que estimulen mucho más, por ejemplo, pues el interés personal del niño en ciertas áreas, Claro, que estimulen el trabajo en grupo. Non deberes ou non este tipo de deberes? Estamos falando dos deberes, o que expliquei antes, os deberes repetitivos, estes deberes que non estimulan para nada a aprendizaxe do neno e que están interferindo na conciliación familiar. Nos simplemente estamos pretendendo un ensaio de que pasará se as fins de semana do mes de novembro non traen tarefa para facer esa fin de semana. Porque moitas veces os pais queren ir á aldea a visitar os avós, por exemplo, quero dicir, algo que se ve interrumpido porque os nenos teñen que estar facendo eso, porque ademais, se non os levan feitos, lles poñen nota. E entonces esta obriga de levar os feitos
a que dá lugar? Pois dá lugar moitas veces a que os copien do outro compañeiro nada máis chegar ao cole, ou a que se vexan agobiados e estresados. Y mi pregunta aquí es también, porque dado que tú estabas hablando de las limitaciones de recursos que tiene el sistema público, ¿no? Limitaciones que es muy probable que van a durar un tiempo, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿crees que es posible y cómo es posible dentro del sistema público, con estos sistemas, con estas limitaciones que tiene, cambiar hacia ese otro modelo? Ese otro modelo realmente necesita muchos más recursos, porque incluido organizar este tipo de actividades, tener a los niños, por ejemplo, haciendo cosas interactivas, requiere cierto tipo de recursos. Y otra pregunta más que tiene que ver con, mencionabas la equidad, ¿no? Que hay un cierto elemento de equidad en el tema de que hay padres que pueden ayudar a sus hijos, pero también el tiempo libre diferencia a diferentes padres. Quiero decir, hay padres, por ejemplo, que por estar muy ocupados por sus trabajos se ven en la situación de no tener posibilidad de estructurar ese tiempo libre que sus hijos pueden tener si empiezan a no tener tantos deberes o empiezan a tener otro tipo de deberes. ¿Cómo se resuelve eso también? Eso es un dilema también. Hay padres o sea, mucho que a veces más... crees que está bien que los niños estén ocupados con los deberes. Porque si no, el padre está también ocupado, o los padres están también obligados a buscar muchas actividades extracurriculares, ¿no? Por el mismo problema de intentar que los hijos estén en un sitio organizado durante el tiempo que ellos no pueden estar disponibles, ¿no? Eu entendo o que queres dicir, pero é que se trata de ocupar o neno porque o pai está ocupado, pero vamos a ver, hai libros estupendos, hai moitísimas cousas que un neno pode facer sin que sexan precisamente a prolongación das tarefas escolares. Probablemente entronca con la falta de evolución de la educación española, ¿no? Porque en este momento, por el mundo adelante, se está produciendo una revolución educativa. Es decir, se está poniendo en cuestión el modelo de enseñanza que se venía aplicando hasta este momento, se pone en cuestión la enseñanza por asignatura, se pone en cuestión incluso la existencia misma de las universidades últimamente. Esto no, tampoco es que esté muy avanzado lo de las universidades, pero bueno, ya se está cuestionando el papel de las universidades. Bueno, La Voz de Galicia está publicando una serie que firma Sara Carreira hablando de centros en los que se están aplicando métodos de enseñanza alternativos, ¿no? De feito, si hai esa folga de deberes, eu me sumarei a folga de... Porque eres directamente afectado, ¿no? Son directamente afectado, no gravemente afectado, pero sí o suficientemente afectado para ser consciente das dimensións do problema, e por lo menos afectado en dúas vías. Ver cal é a docencia que están recibindo a xeración das miñas fillas, por dicirlo así, e ver... Que teñen que anos para ubicarnos? 5 anos e 7 anos. E teñen moitos deberes, a D7, por exemplo? A D7 ten deberes todos os días. E ver tamén cual é o resultado final cando lle dou clase aos alumnos de primeiro, e como comentaba outro día, cada vez que plantexas unha pregunta en clase, algún me chegou a preguntar para que sirve debatir. Entonces, cuando te preguntan para qué sirve debatir, eu quedei sin respostas, en ese caso no tiña... Era dos horas, dice. No tiña... Pode ser, está claro. No tiña unha resposta, me quedei en blanco cando me preguntaron para qué sirve debatir, porque todas das por supostas determinadas cousas. Que debatir é positivo, que lles permite traballar os seus propios argumentos, que lles permite desenvolver as súas propias ideas sobre as ideas que tú... Descubrir as súas propias contradiccións. Mascar ese tipo de cousas, buscar a utilidade. Cuando te preguntan para qué sirve debatir, ou cuando tú fas unha pregunta ou lanzas un debate e ves a cara de pánico que poñen a cara de medo ao fracaso, a que me voy a equivocar, cando é importante, e unha das cousas que lle insisto aos meus alumnos nas clases interactivas é que non se trata de acertar ou de equivocarse, se trata de explorar, de buscar o argumento, de construílo colectivamente, de apoyarnos, de traballar entre todos a ver como melloramos o razonamento. Entonces, acertar ou equivocarse non é relevante, e en cambio teñen un pánico cerval a decir algo. Entonces, eso quere decir que veñen con unha trayectoria de castigo, de bien, mal, lo normativo, lo pautado, se puede, no se puede, que os leva a esa situación que os inhabilita para a vida moderna, os inhabilita para tomar as súas decisións, os inhabilita para ser creativos. Se tes que pensar o que é correcto e o que é incorrecto, non vas a ser creativo, non vas a ser capaz de autoxestionarte. Como te autoxestionas, por exemplo? Cando tes espacio de xogo, cando podes explorar, cando podes escaparte, cando estás cos teus pares e estás pensando cousas. Si continuamente os profesores ou os pais estamos enriba dos nenos dicindo hai que hacer así, tienes que ir allí, tes que isto é o correcto, con este
color se pinta. Nos coles lles dicen de que color se pinta unha margarita. Pero por que lle dice de que color se pinta unha margarita? Se la pinta de azul, y se la pinta de rosa, la pinta de rosa. Hay gente situada en un modelo de país, en un modelo de partido, y gente situada en un modelo casi antitético. ¿Es así? Vamos a ver, toda la socialdemocracia europea tiene ya de por sí un debate interno que es el de más izquierda, menos izquierda y qué posición afrontar frente a lo que está ocurriendo en el mundo, la crisis, la gran recesión, los efectos de la globalización, etc. Ese es un debate en el que, por ejemplo, se ha cocido en su propia salsa el Partido Laborista inglés, ¿no? Y ya les ha llegado con ese debate exclusivamente, ¿no? En España se producen en paralelo otros debates, porque aquí la crisis es más fuerte que en Inglaterra, porque este es un país que está en manos de sus acreedores, estamos en manos de nuestros acreedores, y eso exige respuestas de mayor calado que las que puedan darse por parte de la socialdemocracia en otros países, y más reflexión. Pero es que aquí, a mayores, se junta el tema del debate territorial, ¿no? Que es una peculiaridad, digamos, que la tienen muy pocas socialdemocracias, es decir, el decidir qué hacer en un marco en el cual hay unos nacionalismos periféricos que están tirando de la cuerda, en algunos casos para romperla, qué posición adoptar frente a eso, es otro debate que se añade a todos los demás. Sí, yo creo que efectivamente hay una pérdida de fe importante, ¿no? Dentro de las filas del Partido Socialista en la militancia. En este momento, si la gestora realmente fuese una gestora imparcial, imparcial quiere decir que representase, imparcial no puede ser, pero que representase esos diferentes sectores que en este momento existen y que realmente se encargase de promover un debate ideológico de verdad, estaría bien encaminada, porque yo creo que el Partido Socialista efectivamente sí necesita un debate ideológico y sí necesita establecer cuál va a ser el tipo de partido y cuál va a ser el tipo de ideología de izquierda que van a promover. ¿Tú crees que no y es así? Y que la persona que va a representar el partido tiene que representar ese modelo que salga de la negociación. Claro, ellos utilizan un argumento que tiene cierta validez en este momento, porque si efectivamente ahora se eligiese un líder, ¿no? Es posible que ese líder no represente el tipo de partido que se quiere, porque no ha habido un debate sobre el tipo de partido que se quiere y el tipo de ideología de izquierda que se quiere. El problema es quién controla esa gestora. Ese es el problema que tenemos en este momento. ¿Y quién controla el debate? ¿Y quién controla el debate? ¿Y cuáles son los intereses que rigen que en este momento no haya, por ejemplo, un congreso que puede ser una forma de debate? El congreso normalmente está planteado legalmente como una forma de debate en un partido político. Entonces, en este momento, quien controla esas gestoras es una parte del partido que lo que ha querido es alargar un poco el proceso, que se calme la militancia, o una parte de la militancia, y que puedan seguir una agenda que se ha visto en este momento en la decisión que se ha tomado, ¿no? Después de estas segundas elecciones. Estoy de acuerdo con los que dicen que el Partido Socialista necesita sosiego, necesita alguien que lo dirija y que diga: vamos a tardar 5 o 6 años en ganar unas elecciones, pero cuando vayamos a combatir por el triunfo electoral vamos a estar perfectamente identificados, perfectamente unificados, perfectamente estructurados. Habrá discrepancias, pero esas discrepancias no se transmitirán, digamos, en público a la campaña electoral y no nos convertirán en una jaula de grillos. ¿Cuál es el problema que tienen ahora mismo? El problema que tienen ahora mismo es que ese asunto, que ya era necesario hace mucho tiempo, no lo resolvieron cuando podían resolverlo. Y, por tanto, lo resolvieron de una manera tremendamente traumática y discutible en la Comité Federal primero de los que se celebraron. Y yo creo que esa ilegitimidad subyacente del sistema actual hace que esta gestora no pueda darle sosiego. O primeiro que hai que desterrar é de que pensar que isto é unha loita ideolóxica, non? Que hai unha necesidade de redefinir o proxecto socialista ou que isto forma unha parte máis da crisis da socialdemocracia, tamén. Pero o que acaba de pasar no Partido Socialista non ten nada que ver con eso, é unha loita polo poder pura e dura, no que antes mandaban uns no Partido Socialista e agora mandan outros, eso é así. Pero de fondo hai un debate que ten que ver tamén con que hai que facer. Eu penso que non é un debate ideolóxico, é dicir, a esencia, a estructura do debate socialista está basicamente definida. Si pode haber discrepancias estratégicas sobre o mellor o rumbo a tomar, pero non é un debate, dende logo, de fondo, non? Que sea, é simplemente quen ten que dirixir ese proxecto. Esa é a cuestión clave. É o que
o que acabou con Pedro Sánchez, non? É dicir, o día que Pedro Sánchez decideu ser maior e mandar por sí mesmo, se o mellor ter en conta as opinións de outros dirixentes territoriais, ese día empezaron os problemas para Pedro Sánchez. En fin... Estás de acordo, Pablo, en que un debate máis polo poder, un problema máis de debate polo poder continuo, así, Vamos a simplemente... ver. Sí, os debates polo poder existen sempre nos partidos, isto é impepinable, non? Por tanto, aquí hai un debate polo poder, indudable, non se pode negar, pero había dúas posicións antitéticas, que eran unha favorable dende o minuto cero á abstención, por moito que non se explicitara así, e outra favorable a buscar, en fin, esa especie de goberno de esquerdas con apoios de non sei que creo que alguén chamou o goberno Frankenstein, non? Entón, un era non misturarse para nada con Podemos e os nacionalismos periféricos, e outro era o contrario. Por tanto, ese é un debate ideolóxico evidente e claro, que tamén está aí. A ver, hasta onde eu sei, o Comité Federal do Partido, que é o que marca, digamos, a liña estratégica a seguir polo partido, é certo que fixo casi imposible a combinación dun goberno. Fixo tres condicións incumplibles. Exactamente, xa dende hai meses, que era Podemos a remollo, con Ciudadanos, bueno, podía haber entendemento, e dende logo cos nacionalismos periféricos nada, por tanto... E terceiras eleccións tampouco. E terceiras eleccións tampouco, por tanto, aritméticamente era moi difícil pensar na formación dun goberno. Eu sei que hai dentro do PSOE persoas, dirixentes que defendían esa posibilidade, parece ser que o propio Pedro Sánchez entre eles, pero dende logo, dende o principio, dende as primeiras reunións de primeiros de ano, incluso que arrancan xa dende decembro, dende o famoso 28 de decembro, o Comité Federal sempre foi claro no mandato nese sentido. É o propio Pedro Sánchez o que corrixe o mandato despois das eleccións de xuño. Xusto despois das eleccións de xuño, o Partido Socialista pronunciouse claramente a favor de que unha nova reducción de escaños, o seu lugar estaba na oposición, sobre todo pola imposibilidade de poder gobernar ou sosténdose en Esquerra Republicana, sosténdose na antigua CIU, en fin, por tanto, eso era o que quedou asentado. Eso intentouse cambiar polo camiño, non? Entón, é dicir, dai ven lo de nunca dije que Podemos, me equivoqué al decir que eran populistas. La promoción de viviendas se hace a distintos niveles. Una cosa es las promociones que se hacen para entregarlas prácticamente sin coste a personas que hay que alojar, y otra cosa es el facilitar el acceso a vivienda más barata, en cuyo caso, evidentemente, quiere decir que hay que comprarla, no te la regalan. No es lo mismo alojar a una persona que no tiene recursos o que tuvo cualquier tipo de circunstancia que darle una vivienda a un joven que está estudiando la carrera de ingeniero. Es algo distinto. Y por tanto yo creo que en ese sentido las cosas todas podrían. ¿Dónde está aquí la trampa? Siempre, y yo me alegro mucho que se produzca, pero no le exigiré más consecuencias, es en que el que incendia la hoguera de la Inquisición generalmente se quema en ella. Y este es el problema fundamental que tienen esta gente, que lo hemos comentado con distintas cosas. Lo hemos comentado con los asesores, que los echan y ahora los quieren coger. Lo hemos comentado con los sueldos, que los rebajan y ahora los quieren subir. Lo hemos comentado con distintas cosas. Y también los comentamos con esto. Si hubiese sido esta posición de un miembro del Partido Popular, su actuación sobre este tema habría sido absolutamente demoledora, incendiaria, ¿no? Y como es de ellos, lo que viene a decir es que tuvo una equivocación, ¿no? Cuando escuché la noticia, la primera duda que tuve era sobre la definición de protección oficial, porque efectivamente si hay protección oficial, en teoría no se puede vender, pero además su precio de venta es tasado de nuevo, o que no permite normalmente a normativa de protección oficial que se venda con algún tipo de beneficio. Tú tienes que volver a venderlo, si no podes pagarlo, efectivamente, o volves a vender e accede outro nas mesmas condicións que accediches ti, que para eso é unha protección oficial. Por tanto, en este caso, o moi mal regulado está na Comunidade de Madrid, entonces temos... Bueno, teniendo en cuenta que estaban en fondos buitres todos os pisos de protección oficial, o mellor a regulación é manifestamente mellorable, probablemente. Seguramente, e iso tamén nos leva á segunda cuestión, e é que si queremos corregir determinadas prácticas, o que temos é que definir un marco institucional que as elimine. E se vamos a esperar que as boas prácticas se produzcan porque todo o mundo sea bueno e cousas así, pues entonces vamos daos.
Off the record. Están pasando cosas realmente extraordinarias en este país, cosas que nunca imaginamos. El PSOE yéndose al garete, el juicio de la Gürtel que va a pasar a los anales de la historia como el mejor juicio ever from ever. Señoría, estoy haciendo un esfuerzo por mi vejiga, porque ya sabe que me han operado de cáncer de próstata, aunque no se lo crean los medios de comunicación, pero he intentado traer el tumor, pero no he podido. Si hasta estamos asistiendo sin hacer suficiente énfasis a expedientes X, casos de jóvenes con beca que les da para comprarse pisos y aún encima sacan pasta. Quedado y francamente dolido. Y pasando todo esto que está pasando, ¿de qué está hablando toda España? Pues de un programa de televisión de hace 15 años y de la relación soñada que entonces no fue y ahora sigue sin serlo. Y todo el mundo que si hubo cobra, que si no hubo cobra, pero todo el mundo es todo el mundo, ¿eh? Y así está el debate. Las mentes, dicen, de la generación más preparada de nuestro país discutiendo muy en serio, sobre alguien que o no tiene muy claro el uso de los pronombres o se quiere muy mucho. Y para mí ha sido un privilegio poder cantar conmigo. Y luego, claro, ya el súper drama que Bisbal le dijo a Chenoa que no la quería ni que la odiaba, sino que... Siempre te he tenido mucho cariño. Y que eso no se dice a un ex y tal. Bueno, ya estamos tardando en trasladar el factor cobra y todo lo que lo rodea a la política. Quiero decirte, de verdad, siempre te he tenido mucho cariño. Y te tengo y te tendré. Porque si dos cosas somos en España, es pasionales, pero también expertos en cobras. Que también es cierto que cuando está todo rodeado de música y hay un tiro de cámara un poco confuso, pueden parecer cosas que no son. Vale. Pero en España es que hemos visto cobras y cobras. Porque si algo tienen las cobras es que nadie puede sobrevivir a ellas con dignidad. Solo una persona en la tierra puede sobreponerse a ellas con decencia. Porque ahora esta relación parece ahí muy bonita, paseando entre jamones y tal. Pero Rajoy tuvo que enfrentarse y sobrevivir a una dolorosa cobra de Moreno Bonilla. Que era como, a ver, chaval, a mí no me vas a hacer tú la cobra, ¿eh? Bueno... a ver si aprendemos, Chenoa. Pero el que esté libre de cobra que tire la primera piedra. Pablo Iglesias, que es así muy divo él, pero se comió una cobra como un templo griego de Alexis Tsipras. Él ahí en plan, bravo Alexis, bravo Alexis, bravo Alexis. Mírame Alexis, mírame Alexis, mírame Alexis. Me estás haciendo la cobra, Alexis. Me estás hundiendo, Alexis. Me has hundido, Alexis. Me has hundido, Alexis. O la cobra de las cobras, la de Rajoy a Sánchez, que en realidad... no, es que no vio la mano. Ya, seguro. Pero vamos, que anda que no hay cobras por la política delante. Aunque el maestro se llama Vladimir Putin, que el hombre puede ser la cosa más tierna si hay cachorritos por el medio, pero como el contacto físico sea hombre con hombre, es como... chaval, que te mete un fotón que te dejo en el sitio. Pues eso, que ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pero lo cierto es que siempre es más digno rendirse cuando te hagan la cobra que insistir. Por ejemplo, Josep Piqué insistiendo en las reverencias cuando Bush vino en plan faraón a España. Sobra decir que no hubo retorno por parte del superpresidente americano a tanto movimiento de cabeza, pero en fin, ¿qué más dará todo esto? Que vuelvan ya Bisbal y Chenoa, hombre. Off the record. La gran pregunta que te quiero hacer, Marcos, para empezar, Marcos Pérez Maldonado, director de la Casa das Ciencias da Coruña, ¿hay motivos para alerta? Hay motivos de preocupación porque ese tipo de situaciones se han producido en el pasado y previsiblemente se producirán en el futuro, pero miedo no, vamos, es una cosa natural, tenemos tanta tecnología, sobre todo fuera de la atmósfera que está muy expuesta, que hay cierto riesgo y se pueden tomar medidas para paliar los efectos de ese tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, Marcos. ¿Qué es una tormenta solar? Para que la gente que no tiene ni idea de cómo funciona la relación del Sol con la Tierra, cómo puede impactar el Sol con la Tierra, lo tenga más claro. ¿Cómo lo explicaríamos? Bueno, el Sol lo vemos como un astro siempre igual, siempre brillando a tope, y realmente el Sol tiene sus momentos de mayor actividad, menor actividad, y tiene fenómenos concretos que se ven muy bien en estas imágenes, en las cuales, por ejemplo, una
como una especie de escupitajo, ¿no? Que el Sol echa un montón de materia de su corona y que sale dirigida en una dirección concreta. A veces esas eyecciones tienen lugar en dirección a la Tierra y llegan a nuestro planeta pues, como un chorro muy veloz de partículas cargadas que deforman el escudo magnético y hacen que parte de esas partículas se vayan desviando hasta entrar por los polos, por el polo norte y el polo sur, dando lugar a las auroras boreales. Es una especie de, convierten en la atmósfera terrestre en una especie de enorme tubo fluorescente que brilla con esos colores maravillosos, pero esos movimientos en el campo magnético también hacen que en las líneas de corriente, por ejemplo, pues, se saturen, empieza a circular la electricidad y puedan quemar transformadores, que es lo que pasó en Quebec en el año 89. ¿Se puede prever la actividad del Sol? ¿Hay un comportamiento pautado, digamos, o no? Sí, se puede prever en dos sentidos. El Sol hoy sabemos que tiene unos ciclos de actividad de 11 años, aunque no son muy regulares, porque, por ejemplo, ahora este ciclo en el que estamos nosotros inmersos está siendo un poco anómalo, porque hay parece que poca actividad comparada con la que se preveía. Pero luego podemos, igual que prevemos el tiempo analizando las condiciones de la atmósfera, podemos prever el tiempo espacial. Es decir, hay satélites que miran al Sol, que registran toda la actividad y podemos, con antelación a uno de estos fenómenos, saber lo que nos viene encima. Y eso permite tomar medidas de precaución, por ejemplo, en los sistemas de comunicaciones, en los sistemas de transporte de energía eléctrica, o, por ejemplo, si hubiera astronautas en el espacio en un momento dado, pues ponerlos a resguardo para evitar problemas. ¿Es una estrella especialmente activa, el Sol, comparada con otras similares? No, el Sol es una estrella bastante tranquila, bastante mediana, por no decir mediocre, es una estrella pequeña, poco activa. Hay estrellas alrededor de las cuales no podríamos vivir tranquilos. También es cierto que hay otras estrellas que son todavía mucho más mediocres y pequeñas. O sea, que esta tiene el punto justo de mediocridad para que nos permita vivir. Bueno, digamos que en la Tierra nos hemos acostumbrado a este Sol, ¿no? Entonces, este planeta está bien alrededor de esta estrella para albergar vida, alrededor de otras estrellas harán falta otro tipo de planetas. Bueno, nos llama la atención ese decreto que hace público Barack Obama. Yo no sé si es habitual que la administración americana sea tan activa a la hora de comunicar a la ciudadanía y a las fuerzas implicadas este tipo de acciones, o tú lo interpretas de otra manera. ¿Está bien que se haya hecho público este decreto con esos términos? Yo creo que está muy bien y aparte pues, es un efecto de una administración en la cual la ciencia tiene un papel muy importante. Es decir, el presidente de Estados Unidos, el gobierno americano, tiene asesores científicos que son personas muy relevantes en el gobierno y que orientan muchas políticas. Entonces, digamos que ese tipo de comunicaciones tienen que ver con ese tipo de cultura científica que hay a esos niveles, ¿no? También es interesante porque pone en evidencia un problema que afecta a todos, ¿no? Es cierto que los países más grandes, más extensos, tienen las redes eléctricas más extensas también y por lo tanto como estos son más vulnerables, ¿no? Entonces China, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia pues tienen mayor riesgo de padecer problemas con infraestructura eléctrica. Estados Unidos es propietaria de un montón de satélites que también están en riesgo en esta situación, entonces tiene cierta lógica. También hay que decir que hay una tradición de que los presidentes estadounidenses salientes en la fase esta de marcharse para casa pues tienden a hacer ese tipo de comunicaciones así como a largo, medio plazo. Ahí os dejo esto. Como a la humanidad, ¿no? Una cosa como más interplanetaria, más que dedicada no lo hemos resuelto nosotros, pero ahí os lo dejo para que lo vayáis resolviendo vosotros. ¿Y qué se puede hacer? Porque dices, bueno, pues el Sol se pone a escupir lo que escupe. ¿Cómo se protege la Tierra? ¿Cómo se preparan las comunicaciones, los satélites? ¿Qué se puede hacer? Sí, la Tierra está perfectamente protegida. Es decir, el campo magnético terrestre protege a la Tierra y a sus habitantes. Lo que no está protegido es la tecnología que estamos utilizando. Por una parte, los satélites, no solo porque una de estas eyecciones de masa coronal puede literalmente freír la electrónica de uno de estos satélites, sino porque estas alteraciones inyectan calor en la atmósfera terrestre, al inyectarle calor se inflan y hace que los satélites en órbita pues, tengan más resistencia y puedan acabar cayendo. Esto ocurrió, por ejemplo, con el famoso Skylab en el 79, acabó cayendo a Tierra porque fue un periodo muy activo de actividad solar.
Entonces, digamos que nosotros estamos protegidos, pero la tecnología hay que protegerla. Y sobre todo en tierra es fácil, con unos buenos sistemas de predicción, de alerta de meteorología espacial, pues desconectando transformadores, diseñando redes que permiten pues, desactivar o desconectar una parte de la zona en mayor riesgo, etc. Y son inversiones que hay que hacer, que exigen por una parte pues, inversión tecnológica y por otra parte investigación científica, que es algo que en Estados Unidos una vez más se hace con mucha intensidad y en otros países. Porque aquí, Marcos, la administración reacciona, constata, está pendiente de este tipo de actividad o no. Nuestro país tiene la ventaja y el inconveniente de que se encuentra relativamente lejos del polo. Eso quiere decir que en nuestra latitud los efectos de ese tipo de fenómenos son mucho menos acusados. Igual que vemos menos auroras boreales, pues tenemos menos riesgo de sobrecargas en la red, por ejemplo. Y luego, curiosamente, la red eléctrica en España es bastante buena, es decir, es una red que tiene mucha holgura en cuanto a su diseño. Aquí son poco frecuentes los grandes apagones, en Estados Unidos, por ejemplo, son bastante habituales, ¿no? Entonces, digamos que bueno, aquí no hay un riesgo muy especial, tampoco la industria aeroespacial española. Pero ni siquiera un protocolo, digamos, en caso de que fuera necesario. Pues no lo sé, pero seguramente lo haya, porque Red Eléctrica Española, que es la entidad responsable del sistema de transporte de energía eléctrica, pues es una entidad que tiene bastante prestigio internacional y hace bien las cosas. Frank, ¿quién va a ganar? Bueno, yo creo que finalmente imperará el sentido común y ganará Hillary Clinton, pero hay que decir que cualquiera de los dos es igual de malo, ¿no? Es simplemente elegir entre lo malo y lo peor. Conviene recordar, por ejemplo, que Donald Trump está muy de acuerdo con partidos españoles como puede ser Podemos o el Bloque Nacionalista en el hecho de prohibir el TTIP, el famoso TTIP, por ejemplo. Quiero decir, o sea, A tese e antítese. Sí, no, quiero decir, que hay coincidencias tan dispares, o sea, lo que intento poner de manifiesto es que hay contradicciones tan dispares como esas. Bueno, entonces, y hay un sector importante de los más progresistas de Estados Unidos que tampoco está de acuerdo con Hillary Clinton. Hoy Susan Sarandon ha hecho unas declaraciones, sí, ella fue una... Que no va a votar una corrupta, que no vota con la vagina. Efectivamente, es la frase literal. Lo que yo he visto todos estos días es que cualquier otro candidato demócrata iría ganando en las encuestas 85-15, 80-20. Esta é a situación. Estes datos que estamos conhecendo estes días creo que reflicten moito máis a situación do que fixeron as enquistas que se publicaron a toda agora, que eu creo que estiveron escoradas sistemáticamente cara a Hillary Clinton, non? Habría que analizar por qué. Por tanto, creo que agora, en voto popular, esta igualación entre Hillary Clinton e Trump creo que moito máis responde moito máis á realidade que non o que estivemos vendo ata o de agora, non? O feito de que o voto popular estea moi equilibrado non quere, en cambio, dicir que o teña tan fácil Trump para superar a Hillary Clinton en voto electoral, que é esta peculiaridade do sistema norteamericano. De todos os xeitos, e vou dicir por qué, non? E creo que son 4 elementos básicos. Primeiro, os sectores demócratas están menos mobilizados que os sectores republicanos. Pero probablemente tamén porque non é unha boa candidata, probablemente tamén. Sempre se falou de que Sanders, por exemplo, que acabou renunciando, era mellor candidato para enfrontarse a Trump. Primeiro elemento, están menos movilizados. Segundo elemento, a reactivación económica que propiciaron as políticas de Obama deixaron de lado un sector o que creo que aludía María Cebrón na súa crónica, que foron os brancos suburbanos e rurais sen recursos, que creo que quedaron moi abandonados e que posiblemente vayan a alimentar moito o voto a Trump. Cuarto elemento. Sí, que se consideran casi os fundadores do país. Claro, claro, e creo que aí hai moito resentimento e moita... E terceiro elemento, os candidatos verde e libertario están restando votos á candidatura demócrata. E último elemento, entre os indecisos, eu creo que Hillary Rodham Clinton xera moitísima desconfianza. E esta... Ese é o problema, é un problema de credibilidade. Claro. Se fala de que pode ser tamén o fin do bipartidismo en Estados Unidos, o que está sucedendo. Bueno, é que está máis ver, ademais, cal vai ser a reacción de Donald Trump no momento en que... Ya lo dijo. Claro, dijo literalmente, yo solo reconoceré los resultados si gano yo. Porque él pode decir que Hillary non ten mandato, non? En esa... Tuco, imaginas que gane Trump? Pode gañar. Eu non quero creerlo, pero pode, non? Eu creo que se iso sucede, eu creo que é unha perspectiva aterradora, na miña opinión. Eu creo que o que expresa Donald Trump sobre as mulleres, sobre os hispanos, sobre os musulmáns, a súa política proteccionista, que é antiempírica, porque se sabe que quitar as barreiras sempre empíricamente fixo que a economía
se expandese, etcétera, etcétera, eso que di a ciencia económica, un tipo atrabiliario, un tipo que cuestiona o acordo sobre a bomba nuclear en Irán, que é esencial para a paz no Oriente Medio, en Europa. A mí me parece que realmente recorda a Hitler. Xa sei que se suele decir isto de cando se cita a Hitler acabouse a discusión. Pero neste caso non. Eu coido que todas estas súas bravatas, toda a campaña en xeral, non nos retrata el, senón que o grave é que retrata a unha parte non menor da sociedade norteamericana, do país, que vai moito máis alá de estados de ánimo adherentes nun determinado momento, así, de forma conxuntural. En segundo lugar, ti non pensas que eso podería ser así en calquer sociedade occidental? Sí, que conducidos de determinado xeito, porque si podemos facer correlacións con Marine Le Pen, o sea, en todos os países de Europa hai algún movimento... Na sociedade norteamericana eu penso que fenómenos que son, como ti moi ben dís, que forman parte dunha tipoloxía de sociedades occidentais, capitalistas, avanzadas no grau no desenvolvemento do capitalismo, non digo do ponto de vista social ou cultural, aí na sociedade norteamericana esa tipoloxía adquire unha virulencia particular. Ha elegido ya el ministerio, ¿no? Por sus especiales condiciones personales, de su relación, las relaciones que tiene su marido y los vínculos que tiene con numerosos consejos de administración, era obvio que no podía ir a un ministerio cualquiera, ¿no? Parece, por lo menos desde fuera, que el Ministerio de Defensa no tiene esa relación. La clave fundamental de si va a tener poder o no va a tener poder es el famosísimo CNI, ese gran instrumento que muchos españoles descubrieron a raíz de la petición de Pablo Iglesias y que es el oscuro objeto de deseo de cualquier político que se precie, porque es donde teóricamente se cuecen los secretos de Estado, ¿no? Yo creo que si Soraya Sáez de Santamaría sirve o es capaz de retenerlo bajo sus faldas, yo creo que ha sido la gran vencedora porque ha eliminado absolutamente el G5, su mayor grupo de enemigos que había dentro del gobierno, que eran los más afines a Mariano Rajoy, que los ha dejado caer a todos, uno detrás de otro, a unos por problemas con los papeles de Panamá como a Soria, a otros como a Ana Pastor, que la ha mandado a misiones más altas como tercera autoridad del Estado, y a otros que simplemente ha prescindido de ellos cuando ha llegado el momento, como han sido, por ejemplo, el caso de Margallo y el caso de Jorge Fernández Díaz, ¿no? Que yo creo que era su grupo, su núcleo duro máis cercano. Eu quero facer un subliñado. Si reparades, hai continuismo absoluto nos ministerios de Facenda e Función Pública, o señor Montoro, no Ministerio de Economía, etc., o señor de Guindos, e finalmente no Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a señora García Tejerina. 3 ministerios, en todo caso, fundamentais para aquí, para Galiza. Pero va a haber algún cambio por aí todavía. Sí, entón resulta que temos, con toda probabilidade, a garantía plena dentro da estabilidade, palabra que tanto usan e de que tanto gostan, estabilidade plena, continuismo pleno, en que aquí non se modifica nada do regime de financiamento da Comunidade Autónoma Galega. O mes pasado, o mes de setembro, que é o último do que hai información, o leite pagado ás produtoras e aos produtores galegos experimentou un aumento espectacular de 1 céntimo. E a señora García Tejerina, efectivamente, ollando para os biosbardos. A pesca deféndese en Porela, porque efectivamente case que hai unha especie de criptoministerio ou criptoconsellaría de pesca no noso país. E isto é en Facenda e administracións públicas, que non a citei, a mesma vicepresidenta que agora engade a responsabilidade das administracións territoriais. Non, sobre María de los Cospedal, estou de acordo con o que di Fran, de que si finalmente ten o CNI, bueno, pero se non o ten, o Ministerio de Defensa, que é un ministerio, decía Laureano, un ministerio de Estado, pero é un ministerio de relumbrón. É dicir, eso de capitán mande firmes, sin quitarlle a importancia simbólica que a ten e moita, é la leche, claro, pero realmente é un ministerio doado. Que ten que facer o ministro de Defensa? Ten que conseguir máis ou menos cartos para carros de combate, destructores ou non sei que, avións de combate e tal, e logo nada máis, porque realmente o exército é moi fácil de manexar. O exército é o organismo máis disciplinado, nunca creo problemas, que de vez en cando hai un coronel que fai unhas declaracións inadmisibles e mete un correctivo. Tú, ti non crees que é un premio a
É un premio... Un caramelo. Sí, un caramelo. É un premio. Tanto A triste ver, para Dolores... ela, Sí, non é moi lucido, non é para facer política. É lucido como os uniformes dos capitáns de navío, pero realmente... No, que ela non pode vestir un... Para moito máis non dá. Unha ministra de Defensa que deu moito xogo, de moito xogo, por unha circunstancia determinada. Porque era a primeira e foi un asunto simbólico. A primeira e estaba embarazada. Claro, estaba embarazada. É un asunto simbólico, nada máis e nada menos que o exército dirixido por unha muller. Eso neste país é importante. Pero esta tiene unha Os centos de millóns que estamos pagando por avións de xoguete? Non, eu discrepo dese outro debate. Eu creo que outro debate. Eu creo que é imposible non ter un exército, pero bueno, esa é a miña opinión. Hay una segunda vertiente más allá del CNI, que yo creo que es el auténtico caballo de batalla, que es la proyección internacional que tiene ese ministerio. O sea, ese ministerio, pues las misiones cada día estamos viendo como la ONU, la Unión Europea, se está avanzando. Uno de los grandes debates que hay ahora mismo dentro de la Unión Europea es precisamente esa creación de un ejército europeo, ¿no? Y, o sea, es un cargo que va a tener mucho nivel de representación internacional. E hai un problema con este ministerio, e é que durante a primeira legislatura de Rajoy moitísimos gastos que fixo este ministerio se financiaron a través de partidas orzamentarias extraordinarias. Por tanto, neste novo contexto en que entramos agora, a capacidade de negociación deste ministerio vai ser fundamental para seguir mantendo un nivel de gasto elevado que ten o Ministerio de Defensa. Off the record. A lo mejor piensan que ser ministro es lo más. Que qué suerte tienen, que van a cobrar un pastizal, viviendo a tutiplén, con sus coches oficiales blindados y tal. Bueno, pues tampoco se piense. Cuidado con ellas, de Fast and the Furious. Y luego piensen ustedes en lo que es ir por cualquier lado y que todos te conozcan. Que entre los españoles hay muchos Alfred Hitchcocks anónimos con ganas de demostrar su talento. Y luego estar todo el día y currándotelo delante de las cámaras, aún sabiendo que les caes como el culo a todo el mundo y encima todos son desgracias. Que te hacen la cobra, que ríete tú de Chenoa, que te suena el móvil en plena rueda de prensa. Perdón, esto sí que es... Y hace que aún le caigas más a la gente como el culo. Perdón. Que te curras ahí las presentaciones, tú, que no eres precisamente Steve Jobs, y que con tu compinche tratas de mostrar al gran público que a base de insistencia, fe y creer en uno mismo puedes convertir en pantalla táctil, una pantalla que obviamente no es táctil. Dale, Montoro, que tú eres medio hacker. Pero nada. Y aún así este hombre no se rinde por ustedes, que lo sepan, y saca todo el talento informático que lleva dentro para currarse un PowerPoint que flipas. La barra rosa, en este caso aparece en este gráfico como barra rosa de empresas, que son las barras azules empequeñecen. El siguiente cuadro que aparece ahí, la curva amarilla. Esta es gráfico pedagógico. Y luego, aún encima, después de todo, aún te vienen los listos del Off the Record a tocar la moral. No es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma. Porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Estamos muy moderadamente satisfechos. Y uno con toda razón acaba hasta la coronilla. Y hago así, a la puerta de la entrada, hago así. Así que piénsenselo bien antes de poner a caer de un burro a nuestros nuevos y queridísimos ministros, y piénsenselo bien antes de criticar este precioso acto de jura o promesa de sus cargos, antes de decir que huele a naftalina o a rancio o esas cosas que escuchamos por ahí. Que se puede conocer más a una persona por esos 15 segundos que por 4 años de legislatura, porque a pesar de todo el protocolo milimetrado en esta sala, reina el caos. Porque los ministros serán muy listos, pero aquí ni el primero tiene claro qué es lo que hay que sobar y lo que no. Que si Biblia, que si discurso, que si Constitución, que hay de todo. Están los que primero tocan la Biblia y ¡zas! Rápidamente se pasan a la Constitución, los que dudan un segundo y van a la Biblia y al guión, que no tiene mucho seito. Los que también dudan y van solo a la Biblia y luego sueltan antes de tiempo, que no vaya a ser que estén haciendo algo mal. Están también los que van a la Biblia y a la Constitución, las que dan un toquecito nervioso y rápidamente, los que empiezan jurando sobre el cutre discurso y cuando se dan cuenta es como, ¿pero qué estoy haciendo? Y rectifican, notándose más o menos. Y luego nuestros favoritos, los que juran con la mano inadecuada, que quedan todos cruzados y luego las pasan canutas para leer porque el brazo se interpone en su trayectoria visual. Y qué sofoco, chico. Así que, señoras y señores, un poco más de empatía con esta gente, hombre. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Off the Record.